El protagonista eres tú, el protagonista de mi historia, en quien pienso día a día, mi persona favorita, el motivo de mis alegrías, quien da color a mi vida, porque el protagonista eres tú. Qué linda canción. También es de tu autoría, ¿sí? Así es, esa es una fusión tunantada, melodías de Jonathan Salazar, letras de Diana Ávila, de la mano con LID Producciones. Esta canción es una tunantada que gusta a todos, tanto niños, jóvenes, adultos, todos lo pueden escuchar porque el protagonista significa que es tu mamá, tu papá, tu hermano, un amor. Quizá es de la persona que siempre está contigo porque dice que lo aprecias mucho, que cuando ves los ojos pues sientes ese cariño, ese amor a esa persona, y de verdad que este tema a mí personalmente me gusta bastante. Lo escribí en un momento muy bonito, justamente cuando me decidía por qué carrera estudiar y pues lo lancé y gustó a toda la bonita gente maravillosa. Ya vino pues nuestro tema, tarjetita de invitación, la prueba de tu traición. Claro, claro. Y Anita, dime, ¿algún número telefónico podrás darnos? Claro que sí. Para los contratos con Diana Ávila Truce Chinita, conciertos virtuales, saludos personalizados, todo ello me pueden escribir a mi página oficial de Diana Ávila o llamarnos al 945-556682 o al 964-487301, los dos números que siempre manejamos para después atender a toda la linda gente maravillosa que nos busca para algún contrato. ¿Por ahí un contrato por maltrato podría ser? ¿O no? No, para maltrato no. Maltrato todavía no acepto. Todo, por favor, mucho amor y cariño para la Chinita, por favor. Bueno, a todo esto, Dianita, ¿cómo está el corazoncito de Dianita? Cuéntanos. Uy, el corazoncito. Pero la verdad, a ver. Obvio, siempre con la verdad. Más que nada, pues el corazón de la Chinita ahorita está muy feliz, muy contenta, de verdad que en mi corazoncito tengo, primero, lo primordial, tengo a mi papá y a mi mamá, mis dos personas importantes. Tengo a toda mi familia que los quiero un montón, a Dios que siempre me bendice, al Señor de Uruguay. Obviamente que también pues a todos mis seguidores, pero por ahora estoy enfocada en mi carrera artística, en todas las metas que tengo respecto a LID Producciones, pero es muy feliz y contenta de tener a todas las personitas que me quieren. Qué bueno, Dianita. Dianita, un mensaje para los nuevos valores que están empezando. ¿Qué mensaje le puede dar? Uy, bueno, simplemente decirles que si les gusta esto, que lo hagan con pasión, que cuando te dedicas a algo que te gusta, no vas a estar trabajando, vas a estar divirtiéndote, haciendo lo que te gusta, y obviamente que jamás te vas a aburrir un trabajo, jamás te vas a cansar si es lo que realmente quieres hacer en la vida, y que se dediquen con todo, que entreguen todo de sí, y que siempre mantengan la humildad ante todo, porque es algo muy importante, porque si no eres humilde tampoco no eres nada, no logras nada. Siempre ser humilde con las personas que te dieron la mano en tus inicios y que también están contigo cuando quizá hayas crecido en tu carrera musical, siempre con todos amigos, siempre ser muy sinceros y jamás meterse en problemas, chismes quizá malintencionados. No comparto con eso. Yo siempre trato de mantener al margen mi vida personal, mi vida artística, porque mezclar todo ello, involucrar todo ello, siempre quizá al artista lo dejan en un mal lugar. Entonces siempre ser muy cuidadosos, muy cautelosos, tanto manejar bien las amistades, manejar bien cómo es con los seguidores, también es no generar como que pleitos por ahí o malos dichos por ahí, simplemente enfocarse en su carrera profesionalmente. Yanita, tú que paras viajando sitios, pueblo en pueblo, qué sé yo, anécdotas, cuenta una de ellas que te haya pasado, que te haya marcado, una de ellas. Uy, cuántas cosas no me han pasado. De verdad que a mí me pasa, toda la vida me tiene que pasar algo. Te cuento una así. Justo, mira, ya que estamos casi cerrando Santiago, el año pasado
estaba en una tenía ese día 3 presentaciones. Entonces yo pues la primera, estaba en la segunda, y la señora pues muy amablemente, de verdad agradezco a la familia Romero en Chilca, Huancayo, dice: Dianita, por favor, queremos una horita más, me dice, y yo tenía pues otra presentación. Entonces le digo: mami, por favor, termino mi presentación y vuelvo aquí a cantar una hora más y ya me das lo que acordamos, todo ello, y listo. Entonces yo me fui a mi presentación, la tercera, y volví pues al lugar para hacer una hora más de contrato, de concierto. Estaba muy cansada ese día, y pues yo todavía no tomo porque soy menor de edad. Entonces mis papitos, ellos son los que reciben siempre cuando me dan pues el licor, la cervecita, la rica cervecita, y pues justamente ese día estábamos ya al último, y estoy bajando, justo termino la presentación así cansada, pero obviamente siempre con la dedicación al público. Estoy bajando de las escaleras y me caigo del primer, bajando nomás del primer escalón, me caí al piso. Por suerte ya no había muchas luces, y con todo fusta me caí, pues ya todo mi pierna estaba morada, y al día siguiente seguir cantando. Wow. ¿Y cuándo fue eso? ¿El año pasado, me dices? Sí, el año pasado, justo en Santiago. En Santiago te juro que me pasan la mayoría de cosas, porque siempre es como que estamos aquí en Huancayo es diario las presentaciones, Huancayo, Jauja, Huancavelica, son diario las presentaciones en Santiago, y yo pues tenía que cantar hasta más o menos terminar mis presentaciones 2, 1 de la mañana. Ese rato con mis papás cenábamos, y después al día siguiente 6 de la mañana, 7 tenía que estar en el colegio, y ya pues iba ya cansada tipo zombie, pero igual tenía que dedicarme siempre al 100% al colegio, y terminaba así las presentaciones. Incluso había días que viajaba, llegaba a 6 de la mañana, 7 de la mañana estaba en mi colegio. Siempre, nunca he faltado a mi colegio a pesar de que tenía presentaciones. Nunca, eso sí, a todas las chicas que quizás están aún en el colegio o están estudiando una carrera, siempre sean muy responsables. La verdad que yo llegaba a mis presentaciones 2 de la mañana, hasta las 4 de la mañana hacía mis tareas, dormía unas 2, 3 horas y me iba al colegio, y a pesar de todo siempre tenías que ser, en ese aspecto soy muy responsable, entonces siempre ahí me dedicaba al 100%. También una cosa que pasó el año pasado fue que aquí en Huancayo pues ya empieza temporada de lluvias cuando está finalizando Santiago. Entonces, cuando estás en el escenario, estás con el calor, todo ello, te sacas todo, estás con la blusita nada más, y el frío pues llega fuerte, pero tú estás en calor, bajas del escenario, te congelas, y yo me terminé enfermando, siempre me enfermaba, entonces tomaba pastilla, al final de Santiago terminé intoxicada, con todas manchitas en mi carita me salieron, y tuve que comer puro ensaladas todo un mes creo, para poder recuperarme, porque terminé mal después de Santiago. Qué bueno. Dianita, tú, ¿qué tiempo ya estás cantando ya, Dianita? Bueno, yo empecé mi carrera artística así con nuestra primera producción a los 13, 14 años. Empezamos ahí con nuestra primera producción junto a Rolino Fabián Camarena, con su orquesta lanzamos una producción completa, pero ahí entramos ya al mundo artístico, empezamos a conocer un poco más, pero este año sí entré con fuerza con el protagonista, como le comentaba, y pues ahorita tengo 17 años, desde los 14 son 3, 4 años que ya estoy en ese mundo artístico, pero el próximo año sí o sí tenemos que presentar y realizar, obviamente, nuestro primer aniversario para todo el público, y ahí los vamos a invitar a todos. Claro, claro. Dime, Dianita, ¿te acordarás qué canción cantaste la primera vez que subiste al escenario? ¿Te acordarás? Sí, yo era muy fan de la canción Decías. Este tema de verdad que yo en todas mis presentaciones nunca faltaba, y también el tema Corazoncito. El Corazoncito ya no me acuerdo mucho, pero el que sí me acuerdo es Decías, porque hasta el año pasado en las presentaciones lo cantaba, siempre era el último tema de Tunantadas en todo, porque me gusta mucho este tema que dice: decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso, jurabas que tú me amabas, mentiras, todo era falso. Decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorar,
mentiras, todo era falso. Con esa canción siempre ahí le metía el corazón. Oye, Con ese tema empecé a cantar. Esa canción es linda, esa canción. Y esa es a la autora, creo que es Aide Raimundo, si no me equivoco. Así es, así es. Sí, esa canción de verdad me gustaba bastante y también me gustan mucho los temas de Flor Pucarina, todos los guainitos. Wow. Siempre suelo cantar, creo que fui una de las primeras artistas en meter al repertorio musical guainitos. Y de ahí ya empezaron los diferentes artistas del mundo folclórico también a incorporar y sobre todo ya dar a conocer más y revalorar lo que es lo nuestro. Cantaba guainitos como: tú no más tienes la culpa de todo lo que me ha pasado, de qué me sirvió quererte si nunca me correspondiste. O como: quisiera irme lejos, muy lejos, ay amor mío, para olvidarme de tu cariño que me ha llevado hacia el fracaso. Uy, tan guainitos, de verdad que... Ay, no sé bailar. Eso bueno es una Flor Pucarina, la faraona. Ya que me estás cantando de Flor Pucarina en sus temas, a ver, con esto no la das. La canción de Flor Pucarina es esa canción, a ver, déjame, a ver si te acuerdas o la sabes, no sé, ¿no? Llorando a mares, a ver. ¡Ah! Me muero de inmensa tristeza. Esa no es, ¿verdad? ¿O sí? ¡Ah, llorando a mares! A ver. Creo que esa no me la sé. Nada. No, la otra es Corazón de Piedra. No, ay, no me la sé esa. A ver. La última canción, entonces, de Flor Pucarina. ¿Cuál fue la última canción? Las que más canto son esas y después me muero de inmensa tristeza. Esa es buena. Mientras que tú gozas en medio de halagos, corazón de piedra. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas se amaban de verdad. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas se amaban de verdad. ¡Uy! Esa canción también. Son bonitas, son bonitas. Como esa canción dice, cortavena, dice, ¿no? Se corta la... Sí, con eso ya empiezas con las turantadas, todo bonito, todo sentimental, y cuando llega el guainito ya estás ahí, ay, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? Ya estás sufriendo. Lo que pasa, esos guainos y los cantantes, como La Faraona, Picaflor de los Andes, me acuerdo cuando ellos grababan en la Virrey, pues, ¿no? Por el año 60, grababan esos videos, esas músicas, y dijeron cuando murió Flor Pucarina, vendieron cantidades de discos, álbumes sobre álbumes, cuando murió Flor Pucarina. Y así, sí, es una de mis ídolas. También, ¿no? Tenía bastantes ahí, ventas. Claro. Sí. Así es, yo admiro bastante a Flor Pucarina, de verdad, como es también aquí pues de Huancayo, un hermoso lugar en el cual siempre he tenido la oportunidad de visitar su casa, de conocer un poco más de ella, y de verdad que me gusta mucho su música, me gusta cómo viste y todo ello, y de verdad siempre trato de revalorar, y es por eso que también me gusta la música. Claro, dime, Flor Pucarina, ¿su nombre verdadero? Leonor Chávez. Chávez, el apellido Chávez. Uy, me agarras en un momento así porque, bueno, te comento que ahorita, como te comentaba antes de llegar a mi casa, ya estoy llegando a mi casa porque como el sábado es el concierto virtual, estamos ahí con todas las cosas, todos los preparativos, y estoy con esto, con el otro, y ahí agarras. Bueno, Dianita, un gusto poder entrevistarte, ¿no? Espero, pues, el día sábado tienes tu transmisión virtual, ¿sí? Así es. ¿A qué hora es la transmisión? Así es. De 5 a 7 de la tarde, 2 horas de concierto virtual en el cual vamos a estar cantando todas nuestras primicias, también canciones de recuerdo. Es una despedida de Santiago, gracias a Breña Producciones y LID Producciones. Vamos a estar con 2 grandes orquestas, la primera Fascinantes del Perú y la Gran Institución Perú, un intermedio de Chacatán en el cual vamos a estar disfrutando, gozando, bailando. Ya, ay, volví, ahora sí. Y yo sé que es el agrado de todo el público maravilloso. De verdad que les gusta bastante nuestra música. Ellos me lo pidieron. Perdón, ahí está. Me decían, pues, ¿cuándo es el concierto virtual? ¿Cuándo estamos bailando? Por favor, de Anita. Entonces yo les decía, ya, ahí vamos a estar, ahí vamos a disfrutar. El 26 de septiembre estaremos en nuestro concierto virtual, que no se lo pueden perder, 5 a 7 de la tarde, para todo el mundo y para todo el Perú, sobre todo, y con mi linda gente de Huancayo.
Qué bueno, Dianita, ahí estaremos conectados pues de esas horas de las 5 de la tarde, pues sí. Claro que sí. Está bueno, un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Espero muy pronto verte acá en Lima, hacer todas las entrevistas. Tu despedida para que la queden, Dianita. Claro que sí, muchas gracias por la entrevista, la pasé muy bonito recordar cuando me he caído, cuando me he intoxicado todo. De verdad, muchas gracias, saludarlos, muchos éxitos y bendiciones, gracias por la entrevista, por cultivar lo nuestro, revalorar la música huanca y sobre todo por el aprecio a Diana Ávila, gracias por la llamadita, por la entrevista. Y los invito a ustedes a que puedan ver pues nuestro concierto virtual. Y muchas gracias, de verdad, señor Genaro. Le mando un abrazo a la distancia, muchas bendiciones. Cuídese bastante. Y pronto sé que nos vamos a volver a ver en los escenarios, en Lima y en las entrevistas. Y ya estaremos diciendo, ¿te acuerdas cuando me entrevistaste en la pandemia? Y ahí ya recordamos. Todo esto debe pasar y reencontrar nuevamente, pues sí. Y un abrazo a la distancia, Dianita, ¿eh? Claro que sí, muchísimas gracias.